Diego García Sayán, exministro, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acaba de publicar un artículo, tiene una suerte de columna en el País, que dice, samuráis y kamikazes, ¿no? Lo belicista y confrontativo en el samurái y lo suicida en el kamikaze. Gracias Diego García Sayán por acompañarnos esta mañana. ¿Quién ahí es el samurái y quién es el kamikaze? ¿O está concentrado en la misma...? Digamos, en realidad son caricaturas del samurái y el kamikaze, porque como lo digo ahí, el samurái histórico y el samurái, el kamikaze también, en ambos hay en esencia heroísmo violento, pero heroísmo. Aquí es una parodia de un fujimorismo que ha demostrado lamentablemente que no ha cambiado. Y la esperanza que mucha gente tenía, yo mismo escribí en su momento un par de artículos diciendo hay que darle el beneficio de la duda a Keiko Fujimori, puede que haya una lógica en la que no compartamos, pero que pueda no ser necesariamente autoritaria. Lamentablemente la práctica nos ha demostrado que no es así, porque lo que hay en camino desde el Congreso, Enrique, no es una discusión que afecta a 4 jueces del Tribunal Constitucional y al señor Pablo Sánchez, fiscal de la Nación. Hay una lógica que es la del avasallamiento, la del control por parte de un órgano esencial del poder político como es el Congreso, para neutralizar al Tribunal Constitucional, que no es pues un tribunal más. Es el tribunal que dice qué cosa es violatoria o no de la Constitución, de manera que si hay alguna ley que se da en el Congreso o alguna política que se sigue que es violatoria de la Constitución, el ente llamado a decirlo es el tribunal. Son los árbitros últimos. Así es, ¿no? De manera que el control político del Tribunal Constitucional es lo primero que aparece cuando hay una vocación autoritaria, como ocurrió acá en el Perú en la década del 90 con Fujimori, como está pasando ahora, Enrique, en Venezuela, y como está pasando también con esa misma lógica en Polonia. ¿Cómo responder al argumento fujimorista de que ellos actúan en los márgenes de la Constitución, que no hay nada ilegal dentro de lo que están haciendo? Bueno, cuando ya los golpes políticos ya no son al estilo clásico con los tanques Sherman o T-54 en las calles, sino a través de la cancelación de los órganos que expresan la separación de poderes, naturalmente las formas pueden tener visos de constitucionalidad, pero naturalmente dejan de tenerlos en la medida en que el propósito y la razón por la que se está atacando a los magistrados del tribunal y al fiscal de la Nación no tiene nada que ver con la razón explicitada, sino es para obtener ese control político. El tribunal son 7 integrantes, salen 4. ¿Quién nombra a los siguientes 4? El Congreso. Y el Congreso obviamente va a nombrar a sus fieles para que el Tribunal Constitucional declare constitucional absolutamente cualquier cosa. Y el fiscal de la Nación naturalmente no es el que investiga cada hecho, eso lo hace cada fiscal, probablemente hay ignorancia. La argumentación de Daniel Salaverry después de Jenny Vilcatoma, es decir, el fiscal no está investigando a las empresas peruanas corruptas tal como le toca. ¿Esa sería una razón absolutamente no justificable para destituir a un fiscal de la Nación? Que sí es una decisión que cae pues en la cancha del Congreso. Es una de las señales más evidentes, ¿no? de que lo que hay aquí es un proceso totalmente tramposo. Porque o sea, yo estoy diciendo algo, pero mi intención es otra y mi motivo es ulterior. Como yo quiero, pero él es el fiscal y además no es verdad. Sí hay investigaciones en curso sobre el tema de las empresas vinculadas a Odebrecht y además el fiscal de la Nación no es una estructura en donde el fiscal de la Nación investiga todo, hay una estructura con niveles, con marcos de autonomía para cada uno de los fiscales y eso es un elemento que parece desconocerse de manera total. Pero la otra cara, Enrique, que evidentemente genera preocupación, es que esto que está pasando ante la vista y paciencia de la sociedad y que repite el patrón de lo que pasó acá y de lo que está pasando ahora en Venezuela y en Polonia, es que dentro de este proceso hay un actor, que es el gobierno, que evidentemente está en la agenda para la siguiente acción y que parece querer decir, mejor aquí me paso desapercibido, que nadie se dé cuenta que estoy, y no sale con una posición política clara para enfrentar este proceso que es de golpe institucional para acabar con la separación de poderes y la democracia, dentro de los cuales evidentemente un objetivo será en su momento el gobierno, salvo que sucumba y haga lo que a medias parece estar haciendo. No se estaría dando cuenta de probablemente que el próximo es él.
¿Qué dice el artículo que usted publica en El País? Troles fujimoristas o el discurso de un parlamentario del mismo grupo pesan hoy de manera decisiva y acaso más que el gobierno elegido el año pasado. El hecho que el debate se esté moviendo en materia de atención en el Parlamento de la República, en lo que pueda decir el señor Salaverry, en lo que pueda decir el señor Becerril, en lo que pueda decir la señora Vilcatoma, quiere decir que en términos políticos el gobierno ha retrocedido, ha cedido, lo que es fundamental para cualquier gobierno, que es tener en la medida de lo posible el control de la agenda política. Lo que uno ve es un ¿Se ha revertido eso? Uno ve un gobierno totalmente neutralizado en el plano político, como lo digo en ese artículo, funcionarios del Estado con los que los trolls fujimoristas no simpatizan, director de presupuesto del MEF, un comentario que hizo el señor Galarreta, lo sacaron. Un agregado cultural no pudo ser nombrado por el gobierno. Periodista Raúl Tona. Porque hubo unos trolls que lo criticaron. Entonces, y hay un afán de satisfacer, de meter gente del fujimorismo dentro del gobierno, de hablar un día sí y el otro también del indulto a Fujimori, negando cualquier tipo de implicancia internacional, que obviamente la tiene alguien que ha sido sentenciado por violación de derechos humanos, no por supuestos delitos, sino por delitos comprobados por la Corte Suprema, no por una ONG. Evidentemente es un asunto que concierne a la comunidad internacional todo y eso no es ofensivo, ¿no? Entonces, uno lo que siente, Enrique, es algo sumamente grave, ¿no? De un gobierno democrático, con buenas intenciones, que al parecer considera que cediendo en todas estas cosas consolida su poder o por lo menos establece una posibilidad de supervivencia, cuando lo que hay aquí no es un malentendido. Hay un proyecto político que tiene una sistemática frente a la cual guardar silencio frente a la mutilación que se quiere hacer el Tribunal Constitucional para que cualquier cosa pueda ser constitucional, incluida evidentemente una sanción eventual al presidente de la República y controlar la Fiscalía. Son asuntos gravísimos que en tiempos tan concentrados no ocurrieron en la década del 90. Así es. Eso se fue a lo largo de 10 años. Se fue desarrollando. Acá la ofensiva se ha dado en un poco más de un mes, en realidad. Primero que hay el entrenamiento, en el ADN está este asunto de deshacerse de un tribunal que fue a ser independiente, una fiscalía de la nación que puede ser independiente, todo está concentrado, de manera que en un año y medio se está queriendo hacer una especie de fujimorismo infranquito, ¿no? Así es. Más allá del juego político, de lo que le tocaría hacer, por ejemplo, al presidente de la República, el presidente no está llamado constitucionalmente, en este caso no estaría llamado constitucionalmente a denunciar lo que es un exceso que muchos, incluso parlamentarios del oficialismo como Gino Costa, ya llaman un golpe institucional o parlamentario. Entonces lo de Gino Costa me parece muy claro, muy preciso, lamentablemente es una voz aislada, ¿no? Y si el presidente de la República ejerciera plenamente su condición de tal, de jefe de Estado elegido democráticamente por la mayoría de la población peruana, él tendría que liderar junto con el gobierno la defensa de los valores democráticos, de los principios que hacen inaceptable que algo así como lo que está ocurriendo pueda culminarse. Te quiero dar un ejemplo. Yo acabo de estar en Polonia por mis condiciones de responsable de Naciones Unidas para velar por la independencia de los jueces, y ha sido la movilización social de la sociedad polaca la que ha frenado alguna de las leyes de esta naturaleza que están queriendo aprobar. ¿Qué nos está pasando acá al respecto? De repente la gente, por supuesto, hay sectores políticos muy vocales. Ahora también veo una columna bastante, no con mucho temple, de la congresista Marisa Glave, que se refiere a un golpe institucional. Pero ¿qué está pasando? Yo no sé si es la fiebre mundialista, la celebración, o sencillamente este hecho de la población que la mayoría de encuestas dicen no creo en jueces, no creo en ninguna institución investigadora como la Fiscalía, no creo básicamente en nada, no creo en la prensa de repente. Entonces, de repente no se está entendiendo la real magnitud, hay que salir a hacer un ejercicio de pedagogía, porque lo que usted compara con Polonia es verdad. No se está viendo a la sociedad civil organizarse en contra de este tipo de acciones. Tienes toda la razón. Yo creo que hemos llegado a una situación que no es peruana, es latinoamericana y tal vez global, en donde la debilidad en la imagen de las instituciones, el Ejecutivo, la justicia, la Fiscalía, bueno, es vista como la justicia también, no son esas cosas que naturalmente lanzan a la gente a la calle y a la protesta social diciendo yo qué tengo que ver con eso, a mí qué me importa lo que pase con el Tribunal Constitucional, a mí qué me importa. Son instituciones un poco esotéricas hay una de repente, pelea ¿no? para el día a día de la con gente. El señor Pablo Sánchez, pero entonces ahí están
En un país en donde los partidos políticos han desaparecido, hay que ubicarnos en donde están las instituciones. Y un presidente democráticamente elegido no es que va a sacar él a la gente a las calles y con eso hacer las cosas que funcionen como él quiera. Eso no va a ser así. Pero es una batalla. Y una batalla en donde las concesiones sistemáticas en cositas que no le dan ninguna rentabilidad, porque igual lo van a seguir atacando y igual el objetivo de limpiar la mesa para que la presidencia pueda hacer materia de vacancia, eso es más o menos evidente. Quien no quiere darse cuenta de eso es que no se ha dado cuenta de que el color naranja en el Perú significa algo particular y no una cosa inofensiva que nos remonta pues a Fanta o a Orange Crush, ¿no? Tiene otras cosas. Para ir terminando, a esta órbita concentrada mucho en el Tribunal Constitucional, en la Fiscalía de la Nación, se suman otros proyectos de ley que preocupan. Uno es, por ejemplo, el que Mauricio Mulder, con el beneplácito, según vemos ahora del fujimorismo, varios han salido a apoyarlo, que limita, por ejemplo, la contratación de publicidad del Estado en los medios de comunicación. Entonces, la filosofía es, si van a quebrar, ¿no? De una vez déjalos quebrar, el Estado no tiene por qué entrar ahí, como si fuera, pues, esto una suerte de mercantilismo. Luego, el tema de Graña y Montero, de las empresas consorciadas, ¿no? Lo que se aprueba es, cuando todavía la situación no está clara, se aprueba que, de hecho, el decreto de urgencia 003, que es cuestionado, yo no sé si ha funcionado, y usted que tiene tanta experiencia internacional probablemente nos puede hacer un breve comentario de esto, de que yo expulso a la empresa corrupta. Pues claro, así la empresa corrupta no va a cantar, así la empresa corrupta, las que estén asociadas y quieran denunciar corrupción no lo van a hacer, porque te meten al 003 y se acabó tu empresa. Entonces también se está metiendo a esto. Y está la figura de obligar al presidente a declarar ante una comisión, que uno diría debería o no debería, no lo sé, pero el hecho es que tienes una inmunidad presidencial, ¿no?, que te preveniría de estar obligado a someterte a una comisión investigadora. Estos son elementos que se suman a lo otro. Estamos hablando de un mismo, vamos a llamarlo así, ecosistema autoritario el que se está queriendo... Ahí mezclé cosas. Yo creo que lo de la comisión que quiere investigar, quiere interrogar a Kuczynski, evidentemente tendría que aceptar que el presidente conteste por escrito, gracias a su inmunidad. No lo hace impune, pero tiene ciertas formalidades que el presidente tiene todo el derecho de reclamar que se deban de cumplir en ese caso. Pero yo creo, volviendo al tema de las empresas que acabas de mencionar, que y hay responsabilidad del Ejecutivo. Por supuesto. Que esta historia de poder finalmente desmantelar Odebrecht, cuando hay decenas de miles de personas trabajando y en relación directa e indirecta, obras en camino que no tendrían por qué haber sido paralizadas. Una cosa es decir, usted, señor, de aquí en adelante todo lo que yo le pague hay que depositarlo en una cuenta especial que se reserva para la reparación civil, pero continúe usted trabajando. 150 proveedores que han quebrado, empresas peruanas. Entonces, pareciera que haber tanta debilidad que decir, bueno, no quiero que me vean a mí conversando con esta empresa corrupta, porque mejor es que se vayan todos. Y ahora, con esta norma, que no es del Ejecutivo, sino del Legislativo, que es que esa ley todavía no ha sido promulgada, para abordar también a las empresas asociadas, eso se basa en una lógica que lo que va a hacer es tener un efecto económico, empresarial absolutamente fuera de lugar, porque si hay responsabilidades penales de personas o de empresas, esos tienen que ser materia de investigaciones y de acciones, pero que las empresas, por favor, sigan funcionando. En cualquier figura de leniencia, de criminalidad corporativa, lo que ocurre es la responsabilidad penal individual se reserva, continúa, ¿no? Los accionistas de una empresa pagan la multa, pues si se hacen responsables también por los actos de corrupción, y los trabajadores, que son la última rueda del coche, siguen trabajando, que es lo más importante. Así es. Todo eso se está desmontando. Aquí parecería que está la debilidad, que si yo no quiero que aparezca, que aparezca nada de eso. Y que es raro, ¿no?, que sea tan difícil en el Perú lograr que haya cierta coherencia en lograr que Barata sea un colaborador eficaz, porque cuando ya lo va a hacer aparece una impugnación de una procuradora o de fiscal diciendo que bueno, el señor que está acusado de delitos, por supuesto, pero no va a ser extraditable, está siendo juzgado en Brasil. Desde el punto de vista práctico, el valor de Barata es que cuente eso, y para hacer que hay muchas maneras y muchos pretextos para impedir que Barata hable. Para eso no necesitan del Congreso, pero lo están haciendo también de otra forma. Es un juego de espejos, Diego, el que probablemente estamos viendo ahora, ¿no?, donde se dice quiero castigar a los corruptos y en realidad lo que termina haciendo es impunidad, donde un discurso demagógico, ¿no?, termina en muchos casos pues apañando lo que es la responsabilidad de todos estos personajes. Y volviendo, y con esto termino mi comentario, Enrique, el tema de fondo es muy preocupante. O sea, hay una afectación, un riesgo para la estabilidad democrática
cuenta que no es un asunto, otra vez, que concierne solo a las personas directamente afectadas, porque el gobierno le concierne, pero le concierne también a toda la sociedad. ¿Cómo debe responder la sociedad con la acción callejera? Puede ser, no sé si ahora habrá las condiciones para ello, los partidos políticos se han prácticamente diluido, pero creo que la opinión pública independiente, la opinión pública democrática, que felizmente es predominante, tiene aquí que abrir el ojo, porque lo que se viene es realmente muy complicado. No suele exagerar Diego García Sayán, así que la advertencia está dada. Gracias, Diego, por acompañarnos esta mañana. Vamos nosotros a continuar. Jennifer Cericía con información.